Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 21, afuera. No, sigue trabajando. Después de que el entrenamiento de habilidades con los magos terminó, y todos lograron llegar hasta el almuerzo, exhaustos pero satisfechos con su progreso, Carl comenzó a prepararse mentalmente para el entrenamiento de habilidades de la tarde. Hawk estaba felizmente descansando en la mesa con un trozo de carne asada, pero Carl podía decir que la mente del ave ya había vagado hacia las delicias tratadas con sangre de monstruo que habían sido almacenadas en el espacio de domesticación para que las comiera toda la tarde mientras su líder aprendía a pelear. ¿Crees que te dejarán salir con las patrullas de entrenamiento de novatos? Sé que entrenas solo y con un programa de aprendizaje diferente al de los demás de primer año, pero también escuchamos hoy al profesor hablar de que pronto podrían darte la placa negra, y entonces podrás liderar un grupo en el bosque. Las clases reales siempre tienen tareas en la naturaleza, pero no pueden prescindir de un líder de equipo más despierto o más fuerte, así que la mayoría de los de primer año tienen que rogar favores a los de cursos superiores o esperar a que los profesores organicen una salida. Preguntó una de las chicas. Ella también era una maga despierta con insignia negra, pero parecía mayor que muchos otros en la clase de magos inadaptados, por lo que podría estar en su tercer año, no en su segundo. Tendré que preguntarle a la sargento Rita. No sabía que los demás tuvieran que salir de la academia para hacer cosas en su primer año, así que no lo sé, aparte de la clase de entrenamiento de combate, donde no entreno con muchos otros estudiantes porque soy fuerte físicamente y no estoy entrenado. Ustedes son la única interacción que tengo con los estudiantes, explicó Carl. Ah, eso tiene sentido. A estas alturas del año, no estarías haciendo mucho más que aprender lo básico. Son sobre todo los alquimistas, druidas, brujas de jardín y demás los que tienen que salir a la naturaleza para entrenar. Sus habilidades lo requieren. El mago asintió. Sí, y los magos más esotéricos no suelen salir de la biblioteca más de 1 o 2 horas al día durante toda su estancia en la academia. Simplemente aprenden todo lo que pueden sobre hechizos. Y luego nunca los usan para nada. Debería haberme esforzado más para ser uno de ellos, sería menos agotador, añadió uno de los chicos. Si puedes, definitivamente querrás salir. Hay muchísimas cosas buenas ahí fuera, sobre todo para un amante de la carne como Hawk, y obtendrás puntos extra por liderar al grupo que podrás gastar en la sala de suministros. La voz de la sargento Rita llegó desde atrás de Carl. Intentan robarme a mi estudiante. Le queda un largo camino por recorrer antes de estar listo para adentrarse en el desierto sin compañía. Los magos se rieron y todos señalaron el pájaro que estaba sobre la mesa. ¿Sabías que el halcón veloz puede usar barrera de viento? Con eso y desgarrar, ya es más resistente que la mayoría de nosotros. Además, es una bestia mágica, y aún le queda un Carl entero, explicó uno de los magos. Rita les dirigió a los magos una mirada severa que decía que no iba a cambiar de opinión acerca de que Carl saliera a hacer excursiones por la naturaleza, sin importar si obtenía la insignia negra o no. Tus platos están vacíos, y Hawk ya no se deja llevar por la atención, así que llévenlo y vayan a la clase de entrenamiento. Hoy pondremos a prueba su memoria, ordenó Rita, y luego dejó que Carl limpiara y la siguió. Parece que la mención de salir la molestó. Los veo mañana, rió Carl mientras trasladaba a Hawk de vuelta al espacio de domesticación. Podía hacerlo a distancia, pero no estaba seguro de a qué distancia funcionaba, ya que no lo había intentado a más de un lado de la habitación. Esa era otra habilidad que tendría que practicar con Hawk eventualmente, una vez que su vínculo y sus cuerpos fueran lo suficientemente fuertes como para poder operar individualmente y no depender el uno del otro para todo. Bueno, tal vez no esperarían a que los cuerpos se hicieran más fuertes. Los Windspeed Hawks eran más conocidos por sus habilidades que por su durabilidad, pero el sentimiento era el mismo. Carl corrió hacia el área de entrenamiento, donde lo estaba esperando el sargento Rita con algunos estudiantes mayores, y la clase regular estaba comenzando a reunirse en el vestuario para cambiarse. Dame 2 minutos y salgo, gritó al ver al sargento ya vestido y esperando, descalzos y con pantalones cortos.
Con camisa opcional, respondió uno de los estudiantes mayores. Ese era el tipo normal de atuendo de entrenamiento para la clase de artes marciales mixtas, por lo que Carl no le dio mucha importancia mientras se preparaba y regresaba. No está mal, aún es joven, pero tiene bastante masa muscular, esbelto y sólido. Uno de los estudiantes mayores comentó cuando Carl regresó sin camiseta. Le estorbaba durante el sparring, así que la llevaba con su toalla y su botella de agua, ambas de los estantes del vestuario junto con la ropa de entrenamiento. Rita observó a Carl y al grupo de entrenamiento. Bien, primero comenzaremos con una breve sesión de sparring para ver cuánto del entrenamiento lograron recordar. Recuerdo haberles dado algunos recursos que les ayudarán a retener los conocimientos, así que tengo grandes expectativas. Carl no podía decir qué tan fuertes se suponía que eran estos estudiantes cuando todos vestían uniformes de entrenamiento, pero el chico con el que estaba emparejado era solo un poco más grande que él y ligeramente más musculoso. Ninguno de los estudiantes de esta clase de entrenamiento tenía un físico de culturista puro. Esto afectaría su flexibilidad. Eso no significaba mucho cuando se trataba de habilidades sobrenaturales. Muchos de los guerreros obtuvieron fuertes mejoras físicas con la práctica, tan buenas o incluso mejores que la retroalimentación que Carl recibió de Hawk. Esta ronda durará 3 minutos. Ahora, a empezar, anunció Rita. Su oponente lanzó un jab para probar la velocidad de reacción de Carl, que bloqueó mientras avanzaba para un rodillazo. Al ser más pequeño, le convenía acercarse lo más posible, mientras que la ventaja de alcance del otro no significaba nada. Había aprendido eso ayer mientras era golpeado por Rita. Solo conocía algunos golpes, puñetazos, rodillas y codazos, además de algunos bloqueos, pero con suerte sería suficiente para superar los siguientes 3 minutos. El chico mayor lanzó un golpe a la cabeza de Carl, quien se agachó y golpeó hacia el estómago. Este oponente era rápido, casi tan rápido como Rita, y se apartó en lugar de bloquear, lo que le permitió alejarse del alcance de los golpes de Carl. Esto puso a Carl a la defensiva mientras el chico contraatacaba, pero o era más débil que Rita o se estaba conteniendo, y no logró asestar un golpe sólido durante el siguiente minuto. Mientras Carl lanzaba algunas patadas e intentaba acercarse de nuevo, no estaba funcionando. El chico había descubierto el truco para mantener a Carl alejado con golpes de rodilla y los dos estaban en un punto muerto cuando terminó la ronda. No está mal, pero ninguno de los dos podría asestar un golpe para salvar sus vidas. Los amonestó Rita. Es bajito y rapidísimo. Si quieres a alguien que pueda vencerlo en un combate de entrenamiento, pregúntale a los monjes, no a mí, se quejó el chico. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 22. Conciencia situacional. Después de 2 horas y una docena de oponentes, Rita finalmente dejó de llamar a más gente al ring. Bien, tengo los datos de combate que necesito. Parece que Carl tiene muy buena memoria e instinto para alguien que claramente nunca ha ganado una pelea. Eso nos basta para empezar la siguiente ronda de instrucción, anunció. El siguiente asalto. ¿Qué vamos a hacer exactamente? Ya me cuesta ganar una pelea desarmado. No sé si darme más información me ayudará, preguntó Carl. Rita se rió de la preocupación de Carl. No vamos a obligarte a aprender aún más en los próximos días. En cambio, lo que haremos será integrar todo lo que has aprendido en una lección práctica y luego grabarlo en tu mente hasta que te sea imposible olvidarlo. Necesitas ser capaz de bloquear ataques mientras luchas y trabajar con halcón al mismo tiempo, como un mago encargado tanto del ataque como de la defensa. Trabajarás horas extra y necesitarás desarrollar tu conocimiento de la situación. Carla sintió como si hubiera entendido, pero Rita vio directamente a través de su subterfugio. Lo que quiero decir es que debes estar al tanto de dónde están todas las amenazas en todo momento. O tú o Hawk podrían meterse en serios problemas. No eres indestructible y los enemigos intentarán tenderte trampas. Eso significa que no puedes dejar que el halcón actúe libremente por instinto. Sabrá qué esperar. Tienes que guiarlo mientras te proteges y mantienes un ataque sólido para poder escapar de los
Problemas si te encuentra, explicó Rita. Bueno, eso parece mucho trabajo, así que debe ser importante. ¿Cómo voy a hacerlo?, preguntó Carl. Clase de entrenamiento de habilidades prácticas. Tendrás entrenamiento de precisión y velocidad con los magos por la mañana, entrenamiento de artes marciales por la tarde y, luego, un día entero de entrenamiento de habilidades prácticas cada semana. Mañana suele ser un día inusual para la mayoría de los estudiantes, ya que cursan asignatura optativas en lugar de su formación básica. Para ti, eso significa habilidades prácticas. Al día siguiente es día libre, así que ponte al día con el descanso y la curación, y estarás de vuelta con los magos el lunes por la mañana. Al menos todavía hubo un día libre. Ahora, puedes irte temprano a comer algo. Mañana será un día largo, y la primera vez siempre es la más difícil, pero créeme, esta clase será importante para ti, sobre todo si empiezas a reunir más monstruos para tu equipo, añadió Rita, y luego se marchó. Carl quería argumentar que podía hacerlo perfectamente como los magos con los que trabajaba. Solo haciendo teoría la mitad del día y habilidades prácticas la otra mitad, pero eso no parecía ser una opción ahora que lo habían señalado por tener una habilidad única. El hecho de que actualmente era uno de los estudiantes de primer año más fuertes entró brevemente en su mente, pero como Carl en realidad no había interactuado mucho con los otros estudiantes nuevos, sus habilidades solo podían compararse con las de los estudiantes de segundo año, donde incluso los inadaptados de la clase probablemente podrían vencerlo en una pelea. No me pareció un título muy impresionante. Cuando se duchó, se cambió y finalmente regresó a la cafetería estudiantil para comer temprano. Había muchos más estudiantes de lo habitual charlando y riendo. Eran los otros estudiantes de primer año que Carl no solía ver, quienes aún estaban en entrenamiento teórico para las habilidades no combativas que habían adquirido, a diferencia de los estudiantes de primer año quemados, congelados y magullados que aparecerían más tarde. Estos parecían sorprendentemente alegres. Aunque Carl podía ver que lo que estuvieran haciendo los estaba agotando y estaban mentalmente exhaustos. Oh, es la primera en cruzar el campo, ¿por qué no te unes a nosotras?, preguntó una de las chicas mientras Carl se ponía en fila detrás de ella. Parece que ya tengo una reputación, rió Carl mientras más gente se giraba a mirarlo. Un chico que estaba unos puestos delante de él asintió. Usan a su grupo como ejemplo de la valentía y la cautela que se supone que debemos tener. Todos lograron llegar hasta el final sin problemas. Salvo los causados por otros grupos menos fuertes. Los profesores quieren asegurarse de que todos lo sepamos también, y los demás de tu grupo, Dana, James y Kruger, ya se están volviendo famosos en clase. Bueno, sobre todo James y Kruger, ya que Dana desapareció en la biblioteca para su entrenamiento de magia el primer día y no sale mucho. La chica que había saludado a Carl se rió. Eso es porque quiere encontrar la manera de reducir el coste de su magia hasta que pueda usarla durante toda una pelea. Le dije que no es realista, que los magos son de daño explosivo, que atacan con fuerza y esperan que muera, pero ella está empeñada en poder luchar más tiempo sin recurrir a los efectos de área, que no funcionan bien en grupo. Carl se encogió de hombros. Supongo que cada uno tiene su propio estilo, pero poder trabajar en grupo también es importante. He oído que más adelante en el año todos tienen la oportunidad de ir a misiones para obtener créditos adicionales, y eso normalmente se hace en un grupo más grande con uno de los mayores. Los estudiantes de la fila asintieron con entusiasmo cuando la chica respondió: lo esperamos con ansias. El crédito extra no se trata de las calificaciones, sino que puede darte todo tipo de privilegios especiales. Bueno, a nosotros nos puede dar todo tipo de privilegios, pero he oído que ya tienes un tutor asignado y clases personalizadas, así que no tienes que preocuparte por los dos más importantes que todos desean. No todo es color de rosa. Un tutor a tiempo completo significa clases personalizadas a su propio ritmo. No al tuyo. Me encantaría poder relajarme, rió Carl. Los estudiantes a su alrededor resoplaron divertidos. Incluso sin ellos, los profesores están encima de cualquiera que intente holgazanear.
Es como si supieran al instante que no te estás esforzando al máximo, y están entrenados para abalanzarse sobre ti y hacerte ponerte al día. La cantidad de tareas que nos dieron los primeros días, porque tratábamos las clases como si fueran la escuela, era una locura. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 23, prácticamente entrenado en un pantano. A la mañana siguiente, Carl estaba esperando en el campo de entrenamiento tal como le había ordenado el sargento Rita, cuando un gran grupo de estudiantes de primer año llegó junto, y un puñado de estudiantes de último año con insignias negras entraron caminando con sonrisas casuales en sus caras. Parece que tenemos una nueva incorporación. ¿A qué grupo te unes?, preguntó uno de los estudiantes con placa negra. Ni idea, la sargento Rita me acaba de ordenar que esté aquí, respondió Carl encogiéndose de hombros. Todos los estudiantes lo miraron evaluativamente, tratando de adivinar cuál era su habilidad y nivel de poder, pero incluso con su reciente crecimiento acelerado, solo parecía un apuesto adolescente, aún no lo suficientemente mayor para ser llamado un hombre joven. Luego llegaron los profesores, dos magos y el sargento Rita, que llevaba un bulto en sus brazos mientras caminaba hacia Carl. Dale la vuelta a tu abrigo, serás el abanderado del equipo 5, aquí tienes tu bandera para la misión, úsala como capa. Y te deseo suerte. Como dije, el primer día siempre es el más difícil, le informó con una sonrisa. Ah, sí. ¿Tenemos un novato para el entrenamiento de hoy?, preguntó uno de los estudiantes de último año, el más grande de los dos magos, un anciano que debía ser un mago natural y no uno de los élites inyectados. Se aclaró la garganta y todos guardaron silencio. La mayoría de ustedes conocen las reglas. Los equipos impares defienden, protejan sus banderas lo mejor que puedan, los abanderados son los líderes de su equipo, los equipos pares atacan, y su superior los liderará. Este es un ejercicio de entrenamiento en grupo, ya que no podrás enfrentarte solo a todas las amenazas que se te presenten durante el entrenamiento. La sargento Rita repartirá las fichas al azar, mientras que los superiores ya conocen sus números. El superior Joffrey está en una misión, así que Carl ocupará su lugar durante las próximas semanas. Rita caminó entre los grupos de estudiantes de primer año y repartió fichas, que cada uno sacó de una bolsa. Luego los estudiantes se agruparon según la ficha que sacaron. El hecho de que fuera completamente aleatorio y que no tuvieran ninguna garantía de una agrupación decente ya le estaba dando un dolor de cabeza a Carl, pero parecía que los demás estaban muy conscientes de la situación y ya estaban haciendo planes sobre cómo trabajarían con lo que tenían. Ese era el objetivo de la lección. Cuando había una llamada de emergencia, quien estuviera cerca respondía. No podías elegir guardia, sanador y mago, simplemente luchabas con lo que tenías, y no había tiempo extra para resolverlo. El grupo de Carl estaba formado por Dana, la chica maga que estaba detrás de él el primer día, junto con 7 chicos grandes que tenían escudos y martillos o lanzas. Oh, vamos, gruñó uno de los otros estudiantes al ver que se formaba el grupo. ¿Cómo es que el grupo 5 terminó con todos los defensores de la clase?, asintió uno de los magos. Su grupo estaba formado por 5 magos y 3 chicos con espadas cortas y dagas. Si atacaban, no sería tan terrible, pero eran el tercer grupo y tendrían que defender una bandera sin nadie que pudiera resistir un ataque frontal. El abanderado del grupo 4 se rió y señaló a su grupo, 8 magas de primer año, lo que dejaba un total de 2 chicas fuera de su equipo, Dana y una guerrera del grupo 2, pero habían sacado los números de una bolsa, por lo que, si hubo algún engaño, no fue fácil detectarlo. Parece que el partido de hoy será interesante. A veces, la suerte obliga a improvisar. Aunque el grupo 5 tiene los escudos, no tienen mucha movilidad y solo cuentan con un hechicero. No es imposible superarlos y capturar la bandera. Solo hay que ser creativo. Carl se colocó la bandera negra con el logo dorado de la academia sobre los hombros como capa y la ató. Luego se unió a su grupo para ver qué podían hacer.
tendrán 2 minutos para prepararse, luego los moveremos a sus posiciones iniciales, anunció el mago mayor, mientras el otro mago extendía una alfombra en el suelo con todo tipo de símbolos extravagantes dibujados. Bien, ¿qué habilidades pueden usar todos? Con tantos magos, será difícil agacharse. ¿Me atacarán enseguida?, preguntó Carl. Las alegrías de ser el nuevo. Todos te perseguirán porque eres el único líder que no sabe lo que hace. Supongo que has estado entrenando para esto desde que llegamos, pero los demás líderes están en segundo y tercer año. En cuanto a habilidades, puedo crear niebla o misiles mágicos, explicó Dana, y luego se apartó los rizos oscuros de la cara para recogerlos en una coleta. Todos somos guerreros comunes y tenemos las mismas 2 habilidades. Corte y guardia parece que es algo que ocurre todos los años porque la guardia es la habilidad más común, y el corte es fácil de enseñar, explicó uno de los guerreros. Bien, ¿qué hace exactamente guardia? A tu nivel, claro, no me preocupa cómo lo usa el baluarte del dragón en las películas, respondió Carl. Los estudiantes se rieron al pensar que eventualmente podrían usar la habilidad guardia en el nivel Overlord para crear una barrera que pudiera extenderse por toda una manzana de la ciudad. Cubre un octágono de unos 3 metros de ancho. Los demás necesitarán un par de hechizos para derribarlo, pero si los líderes del equipo atacante atacan a uno de nosotros, estamos prácticamente perdidos, explicó el chico. Carl asintió. Ya me lo esperaba. Todos recuerdan las películas de gladiadores. La formación en triple fila y el caparazón de tortuga. Cuando nos ataquen, formen una barrera con sus escudos, y solo cuando estemos en apuros, usen guardia para bloquearlos. Mantenernos cerca hará que sea más difícil encontrarnos, siempre y cuando no estemos en un campo abierto, mientras que Dana y yo tendremos que ser la ofensa a menos que nos ataquen. Dana suspiró. Sabes, el misil mágico consume mucho maná, así que no puedo hacerlo mucho, pero la niebla es más fácil. Se me da bastante bien. ¿Hay niebla natural en el lugar al que vamos?, preguntó Carl. Los demás menearon la cabeza. Entonces guárdalo hasta que nos ataquen. No quiero que nos encuentren por culpa de la niebla. ¿Qué tan rápido se lanza? Dana frunció el ceño. Un radio de unos 10 metros por minuto, disminuyendo a medida que se expande. Si queremos usarlo eficazmente, llevará tiempo. Se acabó el tiempo. Todos, prepárense para el transporte, gritó el mago. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 24, Pantano. De repente, se encontraron con el agua del pantano hasta las rodillas, con una ligera niebla en la superficie y árboles espesos a su alrededor. Dana, empieza el hechizo de niebla. Los demás, agáchense en el agua cerca de ese grupo de árboles, susurró Carl. A nadie le hacía gracia estar hundido hasta el cuello en el agua del pantano. Olía a podredumbre y a algo aún más asqueroso, pero obedecieron la orden de Carl y se escondieron en formación circular, con Carl y Dana en el centro. Carl soltó a Hawk y dejó que el pájaro se posara sobre su hombro por un momento. Halcón, ve a explorar la zona en busca de atacantes. Son los grupos donde nadie lleva una capa negra como la mía. No dejes que te vean y regresa en 5 minutos, susurró, hablando en voz alta para que los demás entendieran cuál era su plan. ¿Tienes un pájaro de mascota?, preguntó Dana. Sí, es parte de mis habilidades de clase, pero también es un pájaro de verdad, así que no quiero que le hagan daño, explicó Carl. El ave explora la zona para avisarnos de cuando es probable que alguien nos encuentre y así evitar una emboscada. La niebla oculta nuestra ubicación exacta, aunque puedan darse cuenta de inmediato de que no es natural. Estar en el agua nos dificulta ser un objetivo y nos da la oportunidad de dar el primer golpe, dedujo uno de los guerreros. Exactamente, Dana, no espeses tanto la niebla en los bordes, haz que se espese más a medida que te acercas a los árboles detrás de nosotros. Si nos están apuntando por el centro de la niebla, quiero que nos desvíen por al menos unos metros. Con suerte, se encontrarán primero y podremos enfrentarnos a los grupos debilitados, añadió Carl. Dana rió suavemente mientras trabajaba. Esto es una locura. ¿Qué sigue? Arrancar enredaderas de los árboles para esconderse debajo. Carl ni siquiera tuvo que decir nada.
Los guerreros se pusieron manos a la obra de inmediato, arrancando algunas enredaderas. No las arrancaron de la isla, sino que las levantaron para poder cubrir al grupo con una manta de enredaderas y simular que eran parte de la isla. La niebla crecía rápidamente, pero los grupos se extendían por 1 kilómetro cuadrado de pantano, y no estaban solos, también había monstruos de grado común, ranas toro y escarabajos, que hacían mucho ruido y distraían a los grupos que intentaban buscar a los defensores. Unos minutos después, Hawk descendió del cielo y aterrizó en las enredaderas que habían sido colocadas sobre la cabeza de Carl, y luego desapareció en su espacio de domesticación. Estoy lleno, voy a tomar una siesta ahora, anunció. En lugar de trabajar comías ranas toro, preguntó Carl. Trabajé, nadie viene por aquí, 2 de los otros abrigos están muy juntos, y los demás van por allá, el pájaro respondió mientras se acomodaba en el nido. Hawk dice que los otros 2 grupos de defensores empezaron juntos, y todos los demás se dirigen hacia allá, así que son 3 contra 2 al otro lado del área. Probablemente no vendrán a buscarnos hasta que termine la pelea. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar a Dana a mantener su energía y expandir esa niebla?, susurró Carl. Nada, no es muy agotador, solo necesito concentrarme. Para cuando vengan a buscarnos, será un problema grave, pero si no pierden gente, podrán simplemente caminar en fila y encontrarnos. Los guerreros se encogieron de hombros. De hecho, les parecía bien. Los atacantes a distancia no podrían ver la pelea a más de unos metros de distancia, y de todas formas eran luchadores de cuerpo a cuerpo. Ser encontrados en el último momento era justo lo que querían. Halcón, ve a descansar a los árboles. Estate atento a los demás grupos mientras descansas, ya que no puedes controlar el apetito entre comidas. Carl ordenó. Está bien, iré a mirar. Carl decidió que el pájaro pronto necesitaría algún tipo de entrenamiento disciplinario, pero no tenía idea de cómo entrenar a un monstruo inteligente, o que funcionaría para mantener a la criatura motivada por la comida trabajando duro y sin atiborrarse a la primera oportunidad. El hecho de que hubiera logrado cazar a una criatura de grado común sin problemas y regresar ileso era una buena señal de que el poder del halcón veloz aumentaba rápidamente, mucho más rápido de lo normal para la especie, y Carl estaba seguro de que se debía a su vínculo. Había mucho que no sabía sobre este poder, pero cuando Hawk se acomodó en el árbol y comenzó a observar diligentemente las batallas en curso con su aguda visión y a transmitirle cada escena a Carl, comenzó a comprender un poco más. Halcón hacía lo que quería y gemía constantemente pidiendo más comida, como era habitual en todos los pajaritos, pero cuando Carl le daba una orden, el ave obedecía. Simplemente, Carl no daba suficientes órdenes ni detalles, así que Halcón podía aprovecharse de ellas para manipularlas a su antojo. Como en la primera misión, explorar y regresar, hizo exactamente eso, y probablemente no se perdió gran cosa durante los segundos que tardó en emboscar a la rana toro. Luego, enseguida intentó echarse una siesta porque no estaba prohibido, y eso era lo que un halcón naturalmente quería hacer después de comer. Cuando entrenaban con los magos, Hawk nunca se portaba mal, pero Carl le daba instrucciones cada pocos segundos para que se mantuviera en su sitio y bloqueara las secciones que no podía cubrir. Sin las órdenes abiertas, el problema no existía. La lucha en el otro bando casi ha terminado. El viejo se ha llevado a la mayoría de la gente, pero hay 4 jóvenes que se dirigen al sur. Todavía no vienen por aquí, pero buscan algo. Hawk le informó. Hawk dice que los demás se dirigen al sur después de la batalla. Solo quedan 4, y siguen el límite de la zona designada, susurró Carl a los demás. ¿Solo 4? Preguntó uno de los guerreros detrás de Carl. Sí, todavía no estoy seguro de cuáles 4, intentaré conseguir detalles, pero por ahora tengo una idea, añadió Carl. El resto del grupo esperaba ansiosamente que cualquier cosa que no implicara agacharse en un pantano fétido se convirtiera en el nuevo plan. Continuaremos expandiendo la niebla desde el mismo punto, pero nos movemos, saben la extensión de la zona de combate, así que nos esconderemos y esperaremos a que registren la niebla, luego regresaremos y dejaremos pasar el tiempo.
Defender la bandera no tiene por qué significar luchar, podemos frustrarlos hasta la muerte. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 25, encontrado. Desde una cómoda silla en una pequeña cabaña al borde de los terrenos de la academia, el viejo mago observó la escena en el campo de entrenamiento en una bola de cristal. Ese nuevo líder es astuto, me gusta su forma de pensar, pero quizá le tenga demasiado miedo al combate. La sargento Rita resopló y meneó la cabeza. No, solo está evitando trabajo extra. ¿Ves el halcón que tiene en los árboles? Se pueden comunicar. Está jugando al gato y al ratón con el otro equipo porque sabe que hay un cronómetro y no volverán a una zona que acaban de registrar. Si no descubren el truco, el tiempo se acabará y su gente se quedará sentada en el pantano, explicó. El mago más joven asintió. Su tarea era proteger la bandera durante el encuentro, no eliminar a los atacantes. Es una estrategia válida. Me recuerda a cuando recogimos ese grimorio del templo Talian y nos sentamos en la playa durante una semana bebiendo margaritas hasta que los equipos de búsqueda se marcharon. El mago mayor rió suavemente al recordarlo. Su mundo poseía una rica historia de magia, junto con los peligros de las bestias mágicas que lo habitaban, pero a medida que las culturas cambiaban, los adeptos a la magia se habían reunido en sus propios enclaves y habían dejado que grandes partes del mundo dependieran del desarrollo tecnológico para sobrevivir. Cuando sobrevivieron, claro está, muchas sociedades mágicas del pasado antiguo creían que la población humana no debía superar los pocos millones en todo el planeta. Para preservar intactas las reservas de caza y las especies raras que utilizaban como terrenos de caza y reactivos para sus hechizos. Entonces, cuando aquellos que quedaron sin magia y con armas insuficientes fueron eliminados, no tomaron ninguna medida para prevenir los desastres. Esa parte quedó pasada por alto en los libros de historia, descrita como un fracaso de las naciones aliadas, en lugar de que los usuarios de magia se unieran con exclusión de todos los demás, pero eso se debió principalmente a que los pocos usuarios de magia poderosos que se quedaron en lugares como la Nación del Dragón Dorado fueron fundamentales para ayudar a la civilización a sobrevivir mientras desarrollaban suficiente tecnología para valerse por sí mismos. Carl condujo a su equipo hacia el sur a través del pantano, escondiéndose detrás de los árboles mientras los atacantes se movían a través de la niebla, y luego esperó mientras Hawk transmitía sus esfuerzos para verificar el área, ya que el área brumosa en el pantano no solo era sospechosa, era el escondite perfecto para un grupo de guerreros que no querían participar en un combate a distancia. Entre los 4 atacantes, había 2 líderes de grupo, ambos guerreros con ataques a distancia, y 2 magos de primer año. Era un grupo equilibrado de supervivientes, pero los defensores los superaban en número y no podían permitirse ser sorprendidos por la retaguardia si no alcanzaban a alguien. Se han mudado. No percibo vida aquí más grande que un pájaro, susurró uno de los líderes. Si tu habilidad lo permite, podemos seguir, pero creo que volverán cuando crean que nos hemos ido, así que volvamos. El otro asintió. Los magos no estaban particularmente contentos de caminar por el agua del pantano toda la mañana, pero obtuvieron crédito extra solo por ser parte del programa de entrenamiento especial, una recompensa para los estudiantes con mejor desempeño, por lo que no iban a quejarse y correr el riesgo de ser cambiados. El grupo atacante se dirigió al norte para comprobar el escondite de los últimos defensores y Carl se preparó para dar la orden de moverse nuevamente. Solo quedan 15 minutos. Susurró uno de los guerreros. En ese caso, esperamos aquí. Hawk dice que van hacia el norte, así que es poco probable que nos encuentren. El grupo esperó en silencio mientras los atacantes se movían hacia el norte. Luego, cuando quedaban 10 minutos de partido, regresaron al sur, moviéndose más rápido y buscando a los últimos defensores. Están regresando. Hawk dice que ya casi están en la niebla, relató Carl mientras su explorador explicaba el cambio. Estaban en lo profundo de la niebla cuando uno de los 2 líderes notó las raíces perturbadas y gimió de frustración. Se escondieron aquí al principio, pero debieron oírnos llegar y se movieron. No están al norte ni al este, esto está casi en el extremo oeste, así que deben estar al sur.
susurró a su equipo. Entonces, ¿los buscamos de nuevo en la niebla?, preguntó uno de los magos. No, deberían estar fuera, la niebla no se ha extendido tanto, pero no dejen que nos tiendan una emboscada, porque podrían haberse separado para tendernos una trampa en lugar de estar en formación cerrada. El grupo de ataque se movía con cautela, pero se dirigía directamente al lugar donde Carl había escondido a los defensores. A diferencia del primer lugar en el pantano, aquí no estaban en el agua, estaban acostados entre el espeso follaje en un suelo relativamente seco, contando con la advertencia de Hawk para evitar que los atrapara en una posición desventajosa. Halcón, una vez que comience la pelea, ataca con desgarro desde arriba, pero mantén la distancia, pueden contraatacar, y no quiero que te golpeen. Entonces Carl susurró a su equipo. En cuanto los detectemos, todos de pie, en formación de tortuga. Dana, prepara tu hechizo de ataque, y yo también lo haré. Ataquen primero a los líderes, son la verdadera amenaza. Dejaremos a los magos a Hawk, ya que probablemente no aguanten un golpe. Los guerreros sonrieron con suficiencia, aún no habían visto a Carl en acción, pero debía de tener algo a su favor si lo habían elegido como líder sustituto del equipo ese día. Los atacantes aparecieron y el grupo de defensa se puso de pie, formándose y levantando sus escudos. Están en formación de círculo completo, parece que se han dado cuenta de tus trucos, bromeó uno de los guerreros en voz baja. El otro había logrado dominar una técnica de movimiento que le permitiría moverse con una velocidad increíble durante unos segundos, para poder atacar desde ángulos inesperados. Carl, por supuesto, no tenía ni idea, había colocado el caparazón de tortuga por si los magos tenían ases bajo la manga, para que el equipo pudiera crear una cúpula de protección completa con guardia. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 26, un pájaro en el arbusto. Ahora, ambos líderes de equipo ordenaron al unísono y las barreras guardia se levantaron al mismo tiempo. Dos luces cegadoras de espada atravesaron el espacio intermedio, y 6 rayos rojos descendieron del cielo hacia las espaldas de los magos. Carl asestó un uppercut hacia los atacantes, enviando su propio ataque, Ren, hacia la luz de la espada. La colisión disipó las garras, pero atenuó la luz de los ataques de espada, antes de que el segundo Ren los detuviera por completo. Los guerreros del equipo de Carl sonrieron en señal de victoria cuando los ataques de Hawk derribaron a ambos magos, activando el hechizo defensivo en sus uniformes y enviándolos fuera de la batalla. ¡Hijo de puta! ¿Qué acaba de pasar?, gritó uno de los atacantes, sin saber que les habían tendido una emboscada. Miraron a su alrededor frenéticamente, sin saber de dónde vendría el siguiente ataque. Hawk seguía entre los árboles tras ellos, reacio a salir volando y convertirse en un blanco si no era necesario. Esto los distrajo lo suficiente como para que Carl pudiera lanzar 2 ataques más, obligándolos a defenderse mientras Dana preparaba sus misiles mágicos. Tardó más que la mayoría en lanzarlos, pero cuando lo hizo, su fuerza fue mucho mayor que la media. Los líderes del equipo atacante no pudieron hacer nada con los proyectiles mágicos, pues sus espadas ya estaban desviadas. Tras intentar parar el Ren de Carl, recibieron los golpes, absorbiéndolos con sus físicos mejorados. Luego saltaron hacia los lados para esquivar el siguiente ataque de Hawk. Eso es muy bajo. ¿Cómo lograste engañar a los monstruos para que se pusieran de tu lado?, se quejaron los chicos, mientras el equipo de Carl reía. ¿No te lo advirtieron? Carl tiene un halcón como mascota, es la comidilla de los estudiantes de primer año, bromeó Dana. Sus bromas fueron interrumpidas cuando todos fueron rodeados por magia brillante y se trasladaron al área de preparación donde habían comenzado la batalla. El partido ha terminado. Les dejo charlar un momento, pero la victoria es del equipo de defensa 5, anunció el mago mayor. ¿Cómo perdimos?, preguntaron los atacantes. Puede que no te hayas dado cuenta, pero había más de 2 pares de garras desgarradoras en el aire cuando esquivaste. Saltaste directamente al segundo par, y mi magia defensiva lo absorbió por ti, así que no te destrozó la espalda. Tú, Carl. ¿Cuánto tardará tu halcón en volver?, añadió el mago. Carl se concentró en su espacio de doma, y Hawk apareció, disgustado por haber sido dejado atrás. Sin embargo,
El área de entrenamiento formaba parte del círculo que rodeaba la academia, así que solo había estado a 1 kilómetro de distancia y podría haber regresado en cuestión de minutos, si no lo hubiera llamado. Solo unos minutos, solo nos transportaron 1 kilómetro, más o menos. Es un hechizo increíble, por cierto, respondió Carl. El mago más joven sonrió ante el entusiasmo de Carl. Es un objeto mágico procedente de unas ruinas antiguas. La capacidad de transportar a más de un estudiante a la vez permite una experiencia mucho más inmersiva, pero la magia protectora es enteramente obra del profesor superior. Bueno, deberíamos lavarlos a todos. No es frecuente que un equipo decida esconderse en el pantano. Normalmente optan por una lucha más firme en tierra firme, pero debo decir que esa emboscada fue magistral. Ni siquiera se dieron cuenta de que estaban siendo atacados hasta que los magos ya estaban eliminados. Añadió la sargento Rita. Sí, aunque el equipo de lavandería quizá no aprecie tu ingenio, la ejecución fue impecable. Creo que el joven sargento hizo una sabia recomendación al añadir un especialista en exploración y emboscadas a los líderes del equipo. Simplemente tener guerreros y magos que conocieran el estilo del otro era un poco aburrido. El viejo mago asintió, la sargento Rita asintió. Muy bien, todos aseados. La bonificación se añadirá a sus tarjetas de estudiante antes de que regresen a sus habitaciones. Buen trabajo, todos. Hacía mucho que no teníamos tantos ganadores ni una pelea tan difícil. El equipo de Carl regresó a la base con más orgullo. Los créditos extra podrían conseguirles cosas geniales para sus habitaciones, pequeños lujos o incluso un trato más especial en la academia. Este grupo realmente no necesitaba eso, ya eran reconocidos como dignos del entrenamiento adicional, pero estaban bastante intrigados de cómo la academia había sabido que Carl iba a ser tan sobresaliente desde el principio. Tenía que ser la habilidad garra desgarradora. Era letal, y podía bloquear los ataques de 2 líderes de equipo de rango despertado a la vez, sin agotarse. El hecho de que también estuviera Hawk, quien podía hacer lo mismo, era simplemente una ventaja injusta para los demás estudiantes. ¿Qué tipo de clase te dio un conjunto combinado desde el principio? Pero si volvían a estar en su equipo, era muy probable que recibieran la bonificación extra al menos una vez más este semestre. Hasta el momento, todas sus batallas habían terminado en una victoria pírrica y los atacantes solo contaban con unos pocos estudiantes al terminar la pelea. La bonificación no era acumulativa, cada estudiante ganador recibía lo mismo, a menos que los profesores decidieran que no se habían desempeñado lo suficiente como para merecerla, así que los 9 recibieran la bonificación. Fue una gran victoria para sus bolsillos. ¿Qué tal si nos vemos en la sala de estudio después de ducharnos? Hay buenos lugares para relajarse y estudiar por la tarde. Si quieres acompañarnos, preguntó uno de los guerreros. Dana le sonrió a Carl. ¿Qué clases de teoría tienes? No te he visto en ninguna de magia, así que debes usar una habilidad de ataque físico. Carl intentó poner su mejor cara de inocencia, pero los demás lo captaron inmediatamente. No tienes clases teóricas para repartir tareas, ¿verdad? ¿Estás en todas las clases prácticas?, preguntó Dana, con celos en el rostro. Tengo entrenamiento de interceptación de habilidades por la mañana, artes marciales por la tarde, y luego la sargento Rita me asigna lecciones según le parezca. No es realmente una clase. Solo un poco de estudio sobre cosas que deberías saber, como la anatomía de los monstruos, explicó Carl. Uno de los chicos se rió. Bueno, tú lo tienes mejor que Dana. Ella tiene magia teórica y habilidades prácticas por la mañana frente a nuestra aula, y luego danza moderna y cosmetología toda la tarde. Dana se sonrojó, mientras Carl observaba a la linda maga con una mirada evaluadora. No era la clase de belleza deslumbrante que se convertiría en supermodelo, pero incluso cubierta de barro, no podía negar que era de esas adorables que dan ganas de abrazar al verla. ¿Cómo se le había pasado el primer día? No tenía ni idea. Quizás fuera uno de los efectos secundarios de la inyección divina, como su estatura extra. Solo había una razón por la que tendría que estudiar danza y cosmetología tan temprano en su primer año.
Querían entrenarla para ser una idol, lo hubiera deseado o no, alégrate de que no seas tú. Esos profesores llevan toda una vida de sueños destrozados que quieren vivir a través de los alumnos. Es un infierno, murmuró Dana. No sé si me vería bien con sombra de ojos y lápiz labial, pero te acompaño en la búsqueda de un buen lugar para estudiar. Tengo un montón de libros esperando a que los lea, asintió Carl. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 27. El mejor lugar para estudiar. Una vez que finalmente se duchó recientemente y el uniforme sucio fue enviado a la lavandería, Carl se dirigió al lugar de reunión designado, donde encontró solo a Dana esperando. Parece que los otros dos nos cancelaron. Su instructor de combate los recibió en el camino y los llevó a un entrenamiento adicional después de enterarse de que estaban mejorando mucho sus habilidades de guardia. Bueno, entonces tendremos más espacio para estudiar. ¿En qué tienes que trabajar hoy?, preguntó Carl. Teoría del maná. Es una de las más importantes para las clases de mago, tanto para aumentar nuestra reserva de maná como para reducir el coste de lanzamiento de los hechizos que conocemos. Al principio, somos muy ineficientes, pero mejora constantemente. La idea es que, a medida que mejoramos, la mayoría de los magos adquirirán conocimientos sobre nuevos hechizos o habilidades. Es parte de la clase de mago, entonces podemos usar eso para expandir nuestro libro de hechizos sin tener que aprender los hechizos en clase. Lo cual es mucho más rápido, y los que obtienes de la introspección tienden a crecer más rápido y más poderosos, lo que ayudará a subir de rango, explicó. Eso suena a mucho trabajo. La verdad, principalmente, solo necesito practicar mis habilidades de combate y físicas para seguir mi progreso. Al menos, eso es todo por ahora. No saben nada sobre las marcas de clase que obtuve, así que, a menos que me dé una idea como la de los magos, solo tendré una habilidad, pero se vuelve más poderosa a medida que Hawk lo hace. Mi cuerpo también. Cuanto más fuerte se hace él, más fuerte me hago yo, respondió Carl con una sonrisa. Bueno, eso es a la vez un duro golpe y una gran victoria. Te haces más fuerte simplemente existiendo y entrenando a tu mascota. No se necesita un estudio intenso, pero tener solo una habilidad sería un poco limitado con el tiempo. Caminaron en silencio durante unos segundos, luego Dana señaló un camino que conducía a un jardín. Ahí es donde vamos, hay un montón de cenadores con mesas, y podemos estudiar. En cuanto consiga unos créditos más, me compraré una laptop de la academia, o una tableta. Será mucho más fácil que escribir estas notas a mano todo el tiempo. No creo haber usado mucho un bolígrafo desde la primaria, pero los magos del profesorado son todos antiguos y creen que los tomos son la mejor opción. Libro tras libro de conocimiento escrito a mano. Carl se rió. La mayoría de los dispositivos electrónicos habían surgido en los últimos 20 o 30 años, así que cualquiera mayor de 60 años solía preferir el lápiz y el papel. Y algunos magos de la antigua tradición, anteriores a la inyección divina, tenían cientos de años, no iban a cambiar sus costumbres pronto. Aunque la impresión de páginas permitiera obtener tomos mucho más legibles y diagramas que todos pudieran leer con claridad, parte del misterio residía en descifrar la mala caligrafía, los códigos secretos y la taquigrafía del autor, que mantenían la magia inaccesible a lo largo de los siglos para evitar su mal uso, ahora que había una afluencia tan grande de élites. Con una docena o más de magos nuevos cada año, ese misterio se estaba perdiendo, pero los antiguos magos estaban en su época dorada, enseñando hechizos y habilidades que pensaban que tal vez nunca podrían transmitirse a personas que serían vistas como héroes, no como potenciales traidores a las naciones mágicas o acaparadores de riquezas, como cualquier otra persona con poder que la nación necesitaba. Muchos magos solo se habían mantenido leales a sí mismos, exigiendo honorarios exorbitantes y viviendo en el lujo. No se les veía con malos ojos, sino más bien como los oligarcas de la revolución tecnológica, distantes por su riqueza y poder, y poco confiables si no se pertenecía a su nivel social. La verdad es que tener una laptop suena genial,
pero no sé escribir a máquina, vengo de las minas y mi familia no podía permitirse una, así que nunca usé una, sé que la mayoría de los chicos de la ciudad las usan todo el tiempo, pero nosotros no. Dana sonrió y asintió, olvidé que creciste allí, mi familia tenía una tienda de ropa en la ciudad. Así que necesitábamos computadoras para todo, tomar pedidos, controlar el inventario. Esa era solo una de las muchas desventajas de vivir en un pueblo minero rural, el gasto en infraestructura no les llegaba, salvo las mejoras ferroviarias que transportaban el carbón y los metales. Las minas gemelas eran un activo esencial del país, una era una enorme veta de carbón que alimentaba las centrales eléctricas, la otra se extendía en dirección opuesta a través de una falla geológica y contenía una carga de metales preciosos. Era todo lo que una nación en crecimiento podía necesitar, pero pertenecía al gobierno, y nada de esa riqueza regresaba a la gente que realmente realizaba la minería. Dana los condujo a un pequeño mirador escondido en un hueco en el laberinto de setos, y cuando se sentaron, los arbustos encantados crecieron alrededor del pequeño edificio, impidiéndoles el paso a los estudiantes y dándoles privacidad para estudiar. Esto es maravilloso, y huele tan bien, suspiró Carl, pensando tanto en el polvo de carbón de casa como en la suciedad del pantano. Sí, para empezar, las lilas son mis favoritas, así que es difícil superar este lugar, asintió Dana con una sonrisa mientras colocaba sus libros de texto frente a él. Carl preparó su guía de estudio sobre monstruos comunes en la academia. Este era el libro que todos los grupos de estudiantes que salían de expedición debían memorizar, y la sargento Rita le había exigido a Carl que también lo aprendiera, aunque no tenía intención de dejarlo abandonar la academia tan pronto. Lo que ella quería era que aprendiera todas las habilidades de los monstruos para que pudiera formular un plan para su propio crecimiento. Una vez que lo tuviera, Carl asumió que ella cumpliría su promesa de encontrarle otro cachorro de monstruo para intentar añadirlo a su colección, uno más resistente que Hawk. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 28, El laberinto. Estudiar monstruos era divertido, pero entre el olor a lilas y el champú que Dana había usado, a Carl le costaba concentrarse. A Hawk no le importó en absoluto, pues su nido le parecía más cómodo que los arbustos de lilas, pero Dana olía de maravilla, y su presencia en ese cenador privado tenía a Carl más nervioso de lo que quería admitir, pero hizo lo mejor que pudo para no ser un tonto y trabajar en sus estudios tomando notas cuidadosamente sobre cada uno de los monstruos en el área que podrían ser de alguna utilidad. Mientras memorizaba a los demás, en caso de que se los encontrara en el futuro, cuanto más sabía, más probable era que la sargento cediera en su postura de mantenerlo allí para entrenar en lugar de dejarlo salir. No es que la academia no fuera hermosa ni estuviera bien equipada, pero Carl rara vez había salido del pueblo minero durante su infancia y había visto muchos kilómetros de naturaleza salvaje en su camino. Tan solo recorrerla en grupo sería una aventura, como la acampada que su padre le prometió en aquel mítico día libre que nunca tuvo. Los dos estudiaron en silencio durante horas, hasta que el cielo comenzó a cambiar de color a medida que se acercaba el atardecer. Bueno, esa es nuestra señal para volver adentro, si no nos vamos pronto, oscurecerá antes de que lleguemos a cenar, y no hay luz en ningún lugar de la academia, excepto en los caminos entre los edificios. Dana suspiró, molesta por tener que dejar de trabajar. Parecías muy interesado en tus estudios, comentó Carl. Sí, los otros dos son buenos compañeros de combate, pero pésimos compañeros de estudio. No se toman nada en serio y nunca paran de hablar. El simple hecho de poder sentarse a estudiar es un cambio agradable. Ella asintió, tan pronto como empacaron sus cosas y se pusieron de pie. El arbusto alrededor del mirador se abrió nuevamente, permitiéndoles acceder al laberinto, pero en el momento en que salieron, el mundo se volvió increíblemente oscuro, como si el sol ya se hubiera puesto hace una hora, y el mirador hubiera estado proporcionando su propia luz. Mierda, no puedo ver nada, murmuró Dana. Creo que es solo porque estamos detrás de los arbustos y a la sombra de una nube. Una vez que salgamos, debería ser mejor, pero veo perfectamente.
así que, si me tomas de la mano, deberíamos poder ver la salida, sugirió Carl. La mano de Dana le golpeó el brazo y luego la deslizó hacia abajo para sujetarle los dedos, y Carl se dio cuenta de lo oscuro que probablemente era para cualquier otra persona. Ninguno de los colores que veía tenía nombre, pero la luz provenía de la hierba bajo sus pies. Debía ser una forma de bioluminiscencia que estaba fuera del alcance de la vista humana. Lo que significaba que la oscuridad allí probablemente era antinatural. No se habían equivocado de hora, alguien había lanzado un hechizo de oscuridad en el laberinto. La mano de Dana era sorprendentemente suave y cálida en la de él mientras Carl la guiaba de regreso por el sendero, y su respiración se estaba volviendo más frenética mientras casi tropezaba en la hierba. No te preocupes, te tengo cubierto, relájate y sigue mis pasos, susurró Carl. Dana se movió a su lado, por lo que Carl envolvió su brazo alrededor de sus hombros, sin soltar su mano mientras hacían las últimas curvas para salir del laberinto. Su lugar no estaba muy lejos, con pocas posibilidades de perderse en el laberinto, pero la caminata había sido un recuerdo bastante agradable. Dana suspiró aliviada cuando regresaron a la luz del atardecer, pero no se movió para alejarse de Carl hasta que escucharon a alguien riendo suavemente cerca, detrás de uno de los árboles. Felicidades, son los primeros en salir del laberinto del romance, y además son una pareja joven y adorable. La persona detrás del árbol rió. ¿Laberinto romántico?, preguntó Dana suavemente. ¿No lo sabías? Este es el lugar más famoso de la academia para besarse. Gracias a los arbustos ocultos, los hechizamos con oscuridad cada vez que nos aburrimos para ver quién sale en pareja, quién deja a su pareja atrás y quién cree que la oscuridad bloquea los sonidos y lleva las cosas un paso más allá, explicó el compañero de último año. Dana se sonrojó, pero Carl tuvo una idea brillante. Se inclinó para susurrarle al oído: si todos creen que venimos a enrollarnos, nadie molestará nuestros estudios, podemos estar aquí toda la noche y nadie intentará detenernos. Por un instante, cayó en la trampa, pero luego miró a Carl y sus mejillas se sonrojaron un poco más al comprender lo que realmente estaba insinuando. Los dos, solos en el lugar predilecto de la academia para parejas, sería un escándalo entre los estudiantes de la clase maga, y los chicos de la clase guerrera a su lado sin duda se quejarían de que ella y Carl estuvieran juntos, lo que significaba que los demás chicos no tendrían ninguna oportunidad, pero ella no quería ninguno de ellos, y Carl parecía contento de dejarla estudiar. Al menos la mayor parte de la noche, Dana dejó de pensar en lo que podrían hacer durante los momentos en que no estuvieran estudiando y asintió con la cabeza, estando de acuerdo con su plan. Mañana es día libre, podemos venir después del desayuno a estudiar, susurró ella. En ese caso, prepararé un almuerzo. Los dos se dieron la vuelta para irse, justo cuando se oyó el sonido de dos personas discutiendo cerca de la salida del laberinto. La pareja que salía después no estaba contenta, pero ni Carl ni Dana estaban interesados en el drama de los demás estudiantes esa noche. Ni siquiera notaron que todavía estaban tomados de la mano hasta que Dana se giró hacia su unidad en el dormitorio y su agarre la jaló hacia atrás brevemente. Perdón, lo olvidé, te veo mañana, balbució, y luego corrió por el pasillo hacia su habitación. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 29, Noches de insomnio. Carl estaba casi tan emocionado que no pudo dormir esa noche, y a primera hora de la mañana, justo después del amanecer, desayunó y decidió que debía ser aceptable salir de su habitación, pero no era el único emocionado por su primer día libre desde su llegada a la academia, y las zonas comunes ya estaban llenas de estudiantes planeando qué hacer ese día. El consenso fue que debían explorar cada rincón del terreno hoy para poder encontrar los mejores lugares para la próxima vez que tuvieran un poco de tiempo libre. Pero eso arruinaría seriamente sus planes de un día tranquilo de estudio con Dana. Ella se unió a él mientras comía, luciendo tan cansada como él se sentía después de una noche sin dormir.
buenos días, parece que nos equivocamos al calcular el mejor lugar para estudiar hoy. Dana lo saludó mientras se sentaba con un tazón de avena y una bebida de un verde tan brillante que Carl estaba seguro de que debía ser tóxica. Ella rió suavemente ante la mirada preocupada en su rostro, luego bebió un sorbo de bebida. Es una bebida energética, la guardan en la nevera para los estudiantes que pasan mucho tiempo despiertos estudiando, no es tan mala como parece. Carla sintió a regañadientes, los tenían en la tienda de la esquina de su casa, pero nunca había visto uno de ese color. A los mineros les gustaban los que venían mezclados con café o jugo, según el turno en el que estuvieran. Carl golpeó su taza. Me quedo con el café, gracias, pero si va a haber demasiado ruido para estudiar en el jardín, ¿por qué no vamos al patio de mi habitación? Es bastante grande, y hay un hechizo que lo aísla del resto del campus, es completamente silencioso, y hay una buena mesa ahí fuera. Eso suena realmente bien. Mi aula es increíblemente ruidosa. Se oyen las explosiones de los estudiantes practicando por 3 lados, y juro que, si fuera peor, se les oía respirar. Ninguno de los dos notó las muchas miradas envidiosas que recibían al salir de la cafetería, o el torbellino de conversaciones sobre si se conocían antes de llegar a la academia, o si se habían encontrado por primera vez al entrar. Con todo el estudio que tuvieron que hacer durante las primeras semanas aquí, solo tenían tiempo para distraerse con chismes. Los estudiantes fueron llevados directamente de la escuela a la academia, así que no llevaban consigo ninguna de sus pertenencias antiguas, salvo lo que tenían en clase. Algunos de los estudiantes de las ciudades más grandes habían traído mochilas escolares repletas de recuerdos y tuvieron que meterlo todo en la mochila proporcionada por la academia cuando salieron del tren. Pero Carl en realidad no tenía nada que valiera la pena conservar. La única restricción real que las élites avisaron de antemano fue la de no traer ropa, ya que los estudiantes elegidos estarían obligados a estar uniformados en la academia y se les proporcionarían atuendos para eventos especiales. Había un solo cuadro en la pared y los muebles habían sido renovados en la habitación cuando Carl se mudó, por lo que al menos su habitación no estaba tan vacía como algunas de ellas, pero era el invernadero del patio lo que esperaba que impresionara más a Dana. Se detuvo rápidamente para buscar sus libros en su habitación y siguió a Carl hasta su suite, mirando con sorpresa los colores oscuros y el marco de la cama de cuero acolchado. Bueno, esto es, único. Supongo que hay espacio para estudiar en el patio. No. Preguntó. Mucho, después de ti, respondió Carl con una sonrisa y abrió las cortinas. Los ojos de Dana se iluminaron cuando vio las plantas afuera y corrió al balcón para echar un vistazo. Oye, este es un árbol de bayas de luna, y uno de sus frutos está maduro, exclamó al detenerse bajo un árbol con pequeños frutos que lentamente cambiaban de verde a blanco. Ah, sí, quería buscarlo y recogerlo cuando estuviera listo. ¿Conoces esa fruta?, preguntó Carl. Se dice que las bayas de luna son súper saludables y buenas para el cerebro. Una vez las vi en un restaurante elegante del centro, respondió. Entonces, adelante, recógelo, podemos compartirlo como refrigerio, asintió Carl. Ella bajó la fruta con reverencia y siguió a Carl por el sendero a través de los árboles y arbustos hasta el cenador donde estaba la mesa. Estos cenadores son muy populares aquí, ¿verdad? Son del mismo estilo que el laberinto, comentó. Las sillas son cómodas, así que entiendo por qué lo eligieron. El invernadero, como llaman aquí al jardín, ha pasado de generación en generación entre los residentes de las suites con balcón. No traje nada de esto, solo lo riego y recojo las hojas para secarlas, ya que la mayoría de las hojas de las plantas mágicas sirven para algo. Dana miró el recinto escolar y sonrió. Aquí hay un silencio absoluto, veo a los estudiantes pasar por debajo, pero no oigo nada. Es un lugar fantástico para estudiar. Carl sonrió y abrió su libro de tácticas, el siguiente de la pila de lecciones que la sargento Rita le había dejado para estudiar en sus horas libres. Habría sido útil haberlo leído antes de ayer, lo que le hizo preguntarse si en realidad estaba descuidando demasiado sus estudios. Ella no le había puesto fecha límite para nada,
Nile estaba haciendo exámenes, así que no había pensado en ello, pero quizás sí, y las clases de entrenamiento eran los exámenes. Carl se sentía un poco idiota por no haber leído al menos los títulos de todos los libros que le habían dado. Si hubiera sabido cuáles eran, podría haber leído con antelación los que parecían más necesarios para el día siguiente. Capítulo 30. Snacks. Dana cortó la valla lunar en trozos y comieron mientras estudiaban durante toda la mañana, sintiéndose renovados al instante con cada nuevo trozo. El árbol solo tenía una docena de frutas, así que no sería posible comerlas todos los días, pero una cada día libre para combatir el estrés y la fatiga de la semana no sonaba nada mal. El manual táctico era increíblemente aburrido de leer, y Carl aprendía rápido gracias a una mente despejada y a las sugerencias de Hawk sobre las mejores maneras de cazar presas. Así que su mente empezó a divagar. Había muchísimas plantas diferentes, y aunque había consultado el diario, no memorizó el uso de todas, especialmente las que no tenían fruto en ese momento. Entonces, cambió de libro, leyó los detalles del diario sobre el invernadero y descubrió que había muchas más frutas como la baya de la luna, pero lo más importante es que había una variedad de tés, tónicos y pociones que se podían hacer con las distintas plantas, aunque algunas requerían una afinidad mágica particular. La residente anterior era lo que los mayores llamaban una bruja, y era muy hábil preparando pociones, pero Carl tenía muy poca experiencia en eso. La cocina de su casa no era lo suficientemente grande como para que trabajara más de una persona a la vez, así que nunca había intentado usurpar el puesto de su madre preparando el desayuno, y 2 de sus comidas al día eran proporcionadas por la escuela y la mina, respectivamente, precocinadas y listas para comer. Esa era una de las ventajas de trabajar un turno corto en la mina después de la escuela. Te garantizaban una comida caliente y estaba dividida en porciones para un adulto trabajador. Mientras buscaba en el libro de texto, notó que Dana estaba cada vez más emocionada y comenzaba a brillar levemente con algún tipo de efecto mágico. Ella ya había aprendido un hechizo además de su magia inicial desde que llegó a la academia, y parecía que estaba a punto de comprender otro. En realidad, no sabía qué tan rápido se aprendían los hechizos normalmente, pero por las conversaciones en las áreas comunes y la cafetería, parecía que la mayoría de los estudiantes todavía estaban trabajando en su hechizo inicial, tratando de dominarlo antes de avanzar, pero según el cocinero y el guardia del tren, cada persona tenía capacidades diferentes, así que quizás Dana era una de las que aprendía más rápido. El cocinero dio la impresión de que nunca había logrado dominar ni siquiera lo básico de los hechizos que podría haber aprendido, por falta de aptitud, pero ella parecía ser todo lo contrario. La forma más fácil sería simplemente preguntar: «¿Ya estás superando los hechizos, y ya estás en el tercero?», comentó Carl. Dana levantó la vista y sonrió. «Tengo una memoria excelente, y aunque mi poder no es tan fuerte como el de otros, soy excelente con la magia nueva. Controlé mi primer hechizo incluso antes de bajar del tren. Pero lanzarlo 2 veces fue todo lo que pude hacer. Ahora puedo lanzar un tercer hechizo, o canalizar la niebla lentamente, pero Gil, el más fuerte de nuestra clase, puede lanzar 5 flechas mágicas a la vez y repetirlo. Su poder es descomunal, pero aún le cuesta controlar la dirección y la estabilidad de las flechas. Entonces, el avance inicial se basa más en tu talento. Entiendo que tener mucho poder pero ningún control se convierta rápidamente en un problema en clase, pero tener muy poco poder, como el cocinero del tren, significa que cualquier otra cosa no importa. Sin embargo, deben tener grandes esperanzas en ti si te están preparando para convertirte en una figura pública», sugirió Carl. Dana puso los ojos en blanco. «El instructor de baile dijo que es porque aprendo rápido. No necesitas ser muy poderoso para ser famoso, necesitas ser versátil. Mientras pueda llegar al nivel superior de despertado antes de graduarme, no habrá problema, pero ascendido sería lo mejor, según el profesor de coreografía». Carl rió entre dientes y Dana lo miró enarcando una ceja. «¿Para qué crees que te están entrenando? No muchos tienen un tutor dedicado, y tú tienes un horario de clases dedicado. Obviamente te están preparando para algo especial».
Se encogió de hombros. Lo primero que me dijeron en el tren fue que sería mejor tener un golem que luchara por mí, y así es como quieren guiar a los magos de combate que pueden aprenderlo, así que probablemente esperan que me una al ejército o al gobierno para controlar monstruos. Realmente no tengo un conjunto de habilidades que sirva para mucho excepto para el combate o la exploración, así que probablemente sea lo único que se les ocurra hacer conmigo, y es una clase única, por lo que ni siquiera encajo en los cursos regulares. Dana lo pensó un rato. Halcón aprendió otra habilidad después de que lo conseguiste, ¿verdad? Escuché de los magos de segundo año que puede usar barrera de viento. Quizás puedas enseñarle a usar más habilidades, o tú podrías aprender a usar más habilidades de monstruo, eso podría hacerte más versátil. Si pudieras usar la habilidad de la versión ascendida de esa planta de aloe refrescante, podrías curar heridas, eso te convertiría en un médico de élite por sí solo. Carl miró la planta. ¿Esa cosa cura heridas? Dana negó con la cabeza. No, esa puede tratar erupciones, quemaduras solares y aliviar un poco el dolor. Es muy útil, pero es un recurso mágico común. La venden en la farmacia y en la tienda de suministros de abajo. Hay una versión de mayor calidad, que puede alcanzar el grado ascendido, y que de hecho puede curar todo tipo de heridas, pero no enfermedades. La vi en un drama natural. La familia de Carl no tenía televisión, así que solo veía lo que emitían en público. Y rara vez eran documentales sobre la naturaleza. Había tomado algunas clases de botánica mágica, pero eran bastante básicas y no hablaban mucho de plantas medicinales. Se centraban más en las que podían matarte si te las topabas en la naturaleza. Bueno, no sé mucho sobre su crianza, pero quizá valga la pena investigar cómo mejorar la planta de aloe para que suba otro rango y pueda curar más heridas. Hay muchas plantas especiales aquí, pero la guía que venía con el invernadero decía que casi todas son comestibles. Bocadillos para los residentes, explicó Carl, snacks que pueden ayudarles a desarrollar sus habilidades, pero snacks al fin y al cabo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.